Muy bien, llega la parte culminante de esta interesantísima conversación con doña Joyce Higgins de Ginata y estamos en la parte de la Cámara de la Pequeña Industria. Usted no solo que hace conocer y hace conocida a la Cámara de la Pequeña Industria, sino que le da un rol y un protagonismo que otras cámaras ya no tuvieron en ese momento. Combinó todavía su faceta empresaria, porque justo en la década de los 90, no recuerdo si fue a la mitad o cuándo, vende Ferconsa. No, yo eso lo vendo en el 97. O sea, al finales de los 90. Ya, o sea, que usted seguía mientras era presidenta, claro, y ya sus hijos estaban... Ya Emilio estaba. Emilio estaba, el mayor. Estaba ahí. Pero lo que sí, digamos, comencé yo a decir cosas que nadie decía. Es verdad. Entonces llegó un momento que creo que le jalaron las orejas a las otras cámaras y comenzaron a meterse. Ajá. Porque realmente uno no podía ver todos los desastres y quedarse mudo. Entonces la prensa me comenzó a seguir. O sea que del anonimato pasé a estar 4 veces en la televisión a la semana y qué sé yo, cualquier problema que había, yo hablaba, etcétera, etcétera. Y realmente eso me desahogaba en cierta forma, pero algo se cambió. Sin embargo, yo veía que venía un presidente, era más de lo mismo. Venía otro presidente, más de lo mismo. Yo estuve en el año 92, en el primer apagón, con Borja. Claro, cuando empezaron los apagones, los estiajes, que fuera que sufrimos años. Claro, entonces inclusive en el 94, yo es donde promuevo el crespón negro, porque dije yo... Yo pensaba que esto... No, había empezado con el feriado bancario. No, esto es desde el 94. 94 yo dije en la televisión, ya, no tenemos por qué poner luces en Navidad porque no hay luz. Claro. Vamos a tener que ponernos en vez de los bombillos de Navidad un crespón negro en señal de luto. Ahí nomás quedó eso como un statement, ¿ya? Y pasó el tiempo y por eso fue que después se hizo en el año 99 el paseo, por decir así, de 150,000 personas que reunimos en la calle. En las calles de Guayaquil. Yo tenía la idea que había empezado ahí. O sea que empieza 5 años antes, en el 94. Mejor dicho, el hecho de que dije lo del crespón negro. Ajá. Ahí lo dice usted. Nada más. Ok. Bueno, pero siempre en este tema yo veía cómo se deterioraban las cosas. En eso, entre las personas, digamos, en la Cámara, iban los candidatos a la presidencia de la República a exponer sus, digamos, sus programas digamos, ¿cómo diría yo? Sí, del gobierno y sus propuestas. Claro, es verdad, yo fui a muchos foros, yo que tuvo la gentileza de invitarme, y recuerdo, con usted trabajaba Doménica Tabaqui, ¿no? Claro, cuando todavía no era ni concejal, pero trabajaba ella en televisión y se había graduado de abogada, Doménica. Sí. Y recuerdo, entre otras personas jóvenes en ese momento, que no digo que ya no lo sean, pero eran de 20 años, 25 años, que trabajaban con usted en la organización de estas importantes que se hacían ahí en la Cámara. Pero a mí me convencieron diciendo que como era una Cámara chica, era cuestión de 2 horas a la semana. Y eso no fue así. Porque bueno, pero que usted le pone también a todo pues pasión y tiempo, ¿no? Pero como la Cámara era chica, precisamente tenía que hacer yo muchísimas cosas que las otras cámaras no hacían porque tenían asesores aquí, asesores allá, etcétera. Entonces ahí comencé yo a ver qué es lo que estaba pasando, porque cuando yo rescaté mi empresa que estaba en malas condiciones, en realidad yo tenía un sucre en mis manos que valía y que obviamente yo en ese momento sabía que las decisiones estaban en mis manos ya en un 80% y el 20% restante por decisiones, digamos, del gobierno o temas de
qué sé yo, que el niño o cosas por el estilo. Pero en el momento que yo estaba analizando esto, era todo al contrario. Cada vez uno tenía menos poder en sus manos de tomar decisiones porque eran los gobiernos de turno y el famoso populismo que hacían cosas que no eran para que uno mejorara en el tema. Entonces ahí comencé yo a hablar de la dolarización, digamos, porque regreso yo a la Argentina y veo a mis compañeras, las que le habían apostado al dólar no les había pasado nada. Las que le habían apostado... Conozco y siempre me acuerdo de una de ellas, de doña Julia Maristani, ¿no? Ya, los que le habían apostado en cambio al tema, digamos, de el peso o el austral o lo que sea, estaban prácticamente en la calle, cosa que me impresionó. Entonces tenía ya esa idea y comencé a hacer un programa económico ya poniendo a la dolarización de por medio. En eso viene y gana las elecciones Bucarán. Año 96. Bucarán, claro, Bucarán habla de la convertibilidad. Convertibilidad, que estaba en boga en Argentina, ¿no? Entonces, con Cavallo y la Fundación Mediterránea. Yo dije no, la convertibilidad no. ¿Usted dijo que no? Que no, porque la convertibilidad era reversible. Pero lo que recuerdo es que Bucarán dijo, se hace la convertibilidad en julio ya del 97 a 4.000 sucres el dólar. Entonces yo dije, puchica, y la verdad es que en julio estaba en 4.000 dólares, ya él no era presidente, pero realmente esto iba en una escalada increíble. Entonces llega Maguad, y, perdón, antes de llegar, sí, llega Maguad, pero yo tenía en mi cabeza... Año 98, ¿no? Claro, yo tenía en mi cabeza el tema del dólar. Ya. Entonces dije, bueno... Y la situación del país se iba deteriorando, claro, ¿no? Entonces dije, voy a esperar a ver qué es lo que dice, porque Maguad dice que tiene la solución de hacer de este país un paraíso. Llega Maguad y se dedica al tema del Perú y deja la economía pateada. Entonces, yo en el mes de septiembre de 1998, en un programa de televisión, dije, este país no va más con el sucre, tenemos que dolarizar y tener el dólar como moneda. Uy, ¿qué es lo que no me dijeron? Tenía que ser mujer para ser tan bruta. Tenía que ser mujer. De todo. De todo. De todo. Pero a mí no me importaba. Yo seguí con este tema. Y esos genios que había ahí en el Banco Central y en toda la... claro. Béter. Béter, claro, es uno de los que destrozó el país, exacto, ¿no? Y me imagino que los que estaban en finanzas y todo, que son puro burócratas. Exactamente. Bueno, en todo caso, seguí y armé una estrategia de comunicación. Entonces, el 21 de diciembre del 98 hice la primera foro que decía dolarización, convertibilidad o qué. ¿Y por qué puse la palabra o qué? Porque mucha gente critica lo que las otras personas dicen, pero no dan una solución. Aquí tenían que ir a un tema o al otro. Y así fue la primera. Entonces lo traje a Alberto Dajic por satélite. Claro, porque estaba él ya en Costa Rica, ¿no? Claro, que había, pero lo traje por satélite. Que en esa época era como, ahora es normal, pero en esa época... No, es que lo traje así, porque dije, donde lo traiga por MTEL, mínimo, que algún político me lo manda a cortar. Entonces, lo traje por satélite y nadie me lo podía cortar. Estaba Walter Spurrier, Dajic, y no me acuerdo cuál otra persona. Gallardo. Jorge Gallardo. Ese fue el primero. De ahí vinieron las navidades, qué sé yo, y dejé hasta el mes de febrero, 1 y 2 de febrero, para que la gente hablara de esto, y me iba a las universidades, hablaba del tema, todo lo que yo hablaba siempre tenía el componente de eso. La segunda... Pero muy académico todo, aparte de la parte mediática y política, ¿no? Porque todos eran, como usted dice, con universidades y gente que... Y hablaba en la televisión. En televisión, en radio, todo. Bueno, el segundo grupo fue 1 y 2 de febrero, y ahí vino Carlos Alberto Montaner. Que usted tuvo la gentileza de traerlo a Atalaya en esa época. Y a Carlos una entrevista. Alberto, todo lo que significaba libertad, democracia, etcétera,
Estaba totalmente... Famoso autor de cuentos chinos. Exactamente, exactamente. Bueno, total. Y del manual del perfecto idiota latinoamericano. Exacto. Y después dejé pasar 7 días y hice un tercer grupo, que ahí no me acuerdo quiénes estaban, de memoria no me acuerdo. Pero en todo caso comenzó a calar. Pero en eso vino que nos fuimos a Quito porque nos llamó Maguad, porque quería subir el IVA a 18% y ahí es donde habló del Titanic. Y es cuando hizo esta barbaridad. Bueno, entonces, después de esa cuestión, vinimos y estaba aquí el grupo digamos, vaya, pues lo de Caballo. La Fundación Mediterráneo. La Fundación Mediterráneo, que vino, digamos, aquí 2 personas a convencernos a nosotros del bendito... convertibilidad. Porque ya estaba fracasando en Argentina. Ya, y yo dije, convertibilidad no. Entonces, Mondino me dice, ¿y qué es dolarización? ¿Cómo vas a creer la dolarización? Eso es irreversible. Precisamente por eso. Porque en el momento que eso sea irreversible, nadie la toca. Pero la convertibilidad no duraría ni 3 meses, porque la tiran abajo los políticos. Sí. Bueno, y total, es que ahí se fueron a Quito, ¿ya? Y supuestamente después, Mondino me dijo a mí que ellos no habían dicho el congelamiento, sino por un fin de semana. Y que decidió Maguad con Marta Lucía Armijos es congelar porque no habían suficiente billete. Dije yo, ¿cómo va a ser posible que digan eso cuando estábamos comenzando una hiperinflación, y cuando eso comienza, lo que se necesita es billetes? Claro, lo que más hacían era emitir billetes. Exacto, y ahí, si ponían la dolarización, no pasaba nada. Era el momento. Claro, y cuando se hizo la dolarización, en realidad, fueron 426 millones de dólares lo que se necesitaron para sacar los billetes, porque los habían licuado tanto que en el mercado solamente se necesitaron eso. Por lo que ya se había ido a 25.000, claro. Y las reservas eran de 800 y pico de millones. Es que decían que no iba a alcanzar, ¿se acuerda? Claro. Que no iba a alcanzar, que la masa monetaria, que el M1 y el M3 y tantas cosas. Cuando hicimos la marcha de los Crespones, no se puso la dolarización porque las otras cámaras se opusieron. Se opusieron. Entonces, obviamente... O sea, que usted remaba contra todo. Sí, claro. Entonces, inclusive un famoso periodista me llama y me dice, oye, ¿cómo van a hacer ustedes esa marcha? Van a dañar los personajes líderes de esta ciudad. No va a ir nadie. Ahí dije yo, ¿cuántas personas piensas tú que van a ir? Serán pues unos 4.000, dije yo. Claro. 4.000, ¿cómo vas a creer? Que no iban 4.000, dijo el periodista. Bueno, 150.000. Bueno, era dueño de un medio. Sí, me llamó después y me dijo, te pido disculpas. No me imaginé nunca que iba a suceder esto. Por comenzar, una de las cosas que yo exigí, que se sacara la bandera ecuatoriana, no la guayaquileña. Me acuerdo. Porque esto era algo nacional. Claro, no era un tema Segundo, local. Que se cantara el himno nacional, no el de Guayaquil. Uh-huh. Pero lo que sí me acuerdo, que era tal la presión de la gente, que cuando llegamos a la gobernación, yo sentí como que me aplastaban una máquina de la presión de la gente. Yo dije, aquí me van a apachurrar, ya. Gracias a Dios que subimos a la gobernación, pero a la bajada no sé cómo me encontré en la parte de atrás de una camioneta de estas de cajón. Ajá. Ya me pusieron ahí, no sé cómo llegué ahí, pero la gente estaba ya eufórica, y cuando yo oí que decían vamos a quemar la gobernación, dije no. Esto se está saliendo de control. Alguien me dio un micrófono. Y con megáfono, me imagino ahí. Sí, y dije yo, esto es un desfile y una campaña cívica, no política, es hora de irnos a casa. Y la gente comenzó a irse. Increíble, ¿no? Joyce, le queremos agradecer, el tiempo nos ha quedado corto, se han celebrado 20 años de la dolarización, y como bien dijo el expresidente Gustavo Noboa Bejarano, la dolarización que tanto bien le ha hecho al Ecuador puede tener muchísimos que se autodenominan padres, pero solamente una madre, que es Joyce Higgins, y es verdad.
Gracias. Muy amable por esta entrevista. La verdad es que los años pasan y uno tiene tanto que contar. Es verdad lo que usted dice. Pero sinceramente... Nos queda una segunda parte aquí. Pero no, sinceramente, si no fuera por la dolarización, esto sería un Venezuela. Totalmente. Si esto sería un Venezuela, estaríamos... es algo que deben de entender con claridad los chicos y las chicas que tienen 20 años, 25 años, y los que ya no son tan chicos, pero que tienen 30, 35 años, no se dan cuenta de lo que vivíamos antes. Claro. Y de que lo que hubiéramos podido llegar si no teníamos la dolarización. No, y los jóvenes tienen que saber, yo no heredé nada. Uh-huh. Ya, sí, claro. La vida me puso problemas muy serios, pero uno es el que se pone las barreras. Y ellos tienen que aprender que con la dolarización, que tienen una moneda dura, pueden hacer maravillas en este país, sobre todo en el tema turístico. Es cuestión de que dejen de jugar con los teléfonos y comiencen a ver lo que este país tiene a su alrededor para poder surgir, mejorar y nivelar sus familias a un mejor tema de vida. Ellos son la generación del dólar, pero eso tienen que comenzar a ver la historia anterior para ver lo que hubiera sido si no venía el dólar. Totalmente de acuerdo. Así que agradezco. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa comercial. Este es el personaje del viernes. El programa se transmite hoy, mañana sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6:30 en el sistema de emisoras Atalaya. El sistema de emisoras Atalaya presentó a su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio.